vivir con la persona que eres tú. Dirígeme. Dios te bendiga, mi querido amigo, amiga, hermano, hermana, que tú nos estás viendo, que nos estás sintonizando. Bienvenido a nuestro programa, tu programa, La Gran Comisión, con la pastora Josefina, para compartir contigo la palabra de Dios. Y yo quiero compartirte hoy un tema que va a ir en secuencia, ¿verdad?, con otros programas anteriores, acerca de que le puse como título Muerte por Adán y vida por Cristo. Y ahora lo vamos a entender, ahora que lo estemos leyendo, vamos a entender por qué la palabra, ¿verdad?, nos habla en Romanos 5, 12, 21. Yo quiero compartir contigo esto porque es importante que notemos lo que Dios, la vida que tenemos en Cristo y la vida que teníamos en Adán cuando no estamos con Cristo. Así es de que cierra tus ojos, vamos a orar. Señor, te doy gracias, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús, por cada televidente que está poniendo atención para escuchar tu palabra en este día. Te pido, Padre, que lo bendigas, que las bendigas a todo aquel que esté escuchando, que esté viendo. Ana, dale a él, Señor, la capacidad y a ella la capacidad de entender tu palabra y que puedan ponerla por obra. Bendícelos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mi querido hermano, amiga, tú que nos estás viendo, querido televidente, hoy quiero compartir contigo en Romanos 5:2, desde a partir del versículo 12 en adelante, acerca de esto, la muerte, ¿verdad?, que viene por Adán, pero la vida que viene a través de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer la palabra en el versículo 12 que dice: Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Así de que no hay uno que diga yo no pequé, porque eso es mentira, lo dice la palabra. Dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Eso es importante. Pero el don no fue como la transgresión, porque así la transgresión de aquel, ¿verdad?, que dice, por uno murieron muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia del hombre que es Jesucristo. Y con el don, dice, nos sucede como el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de uno solo, ¿verdad?, de un solo pecado por condenación. Pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así, dice, así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, que es Adán, de la misma manera por la justicia de uno, que es Cristo, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así, dice, como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, que es Cristo, los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, dice, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Así de que lo está diciendo la palabra en Romanos 12, ¿verdad?, que iniciamos. ¿Cómo podemos declararnos, verdad, culpables por algo que Adán hizo
miles de años. Muchos dicen, bueno, si Adán y Eva pecaron y ya nosotros nos arrastró ese pecado y nos, ¿verdad? Tenemos que pagar. Eso, muchas personas creen que esto es como injusto, por decir, como ellos pecaron, nosotros fuimos arrastrados y también venimos a ser contados pecadores, ¿verdad? Muchos creen esto y sin embargo confirmamos, ¿verdad?, lo que Adán hizo, porque cada día el hombre y la humanidad está pecando y pecando y pecando y pecando, aún en estos días. Entonces, tenemos que recordar que estamos hechos de la misma materia, ¿verdad? Estamos hechos del mismo material, con tendencias de rebelarnos, de desobedecer, y los pecados que cometemos, ¿verdad? Esos pecados son los que nos condenan a ti y a mí. Cualquier pecado que estemos haciendo nos condena. Nos condena a ti y a mí. Somos pecadores, somos pecadores. Dice, con tendencia, dice, nos vamos a rebelar, vamos a hacer lo que queremos. ¿Cuántas veces no lo hemos visto en nuestros propios hijos, en nuestra propia vida, con nuestros familiares, con nuestros amigos? Hemos visto situaciones en las cuales se nota la rebeldía, se ve el que cada quien quiere hacer su voluntad. Entonces, ya desde ahí, pues estamos siguiendo, ¿verdad?, con ese pecado adánico desde ese tiempo, de cuando vino el pecado al mundo. Y hemos estado así de más a más en estas generaciones. El pecado ha ido creciendo, se ha ido desarrollando. El enemigo no ha perdido el tiempo. El enemigo, entonces, por medio de Adán, es que nosotros, pues, teníamos muerte segura. Muerte segura. Pero Pablo nos muestra que guardar la ley, ¿verdad?, no iba a salvarnos. No es solamente obedecer la ley de Moisés para poder salvarnos, tener la salvación de la vida, de nuestra alma, que ya estaba condenada a través de ese pecado. Y, ¿verdad?, y el quebrantarla no es la muerte, por decir, hablaba de la muerte espiritual. Entonces nosotros tenemos que ver que a través de Adán nosotros ya estábamos destinados a morir. ¿Por qué? Porque a pesar de que pecó Adán y todo, ya el pecado abundó y estuvo ahora hasta la fecha, hasta estas alturas, hasta estas generaciones, el pecado sigue creciendo. Todo tipo de pecado te puedo hablar, desde drogadicción, alcoholismo, homosexualismo, lesbianismo, todo tipo de pecado, toda cosa que no agrada a Dios, pues está aumentando, está creciendo. Y entonces la muerte es el resultado del pecado de Adán. Cuando pecó Adán, ya estábamos destinados a morir de los pecados que ahora cometemos, tú y yo. Cualquier pecado que cometamos, nosotros estamos destinados a morir, pero la ley se introdujo como una ayuda. En ese tiempo la ley es ayuda para que nosotros viéramos el nivel de pecado, nosotros pudiéramos distinguir, ¿verdad? Para que pudiéramos ver ese pecado, para notarlo, la seriedad que son las ofensas. Tú y yo teníamos, de alguna manera, una ley nos hace ver cuando nos estamos equivocando, tenemos que ser castigados. ¿Por qué? Porque si no, nosotros tuviéramos rienda suelta a todo lo que quisiéramos hacer. Y entonces la ley tenía que hacerse ver para que viéramos el pecado, o se viera el pecado. Pablo enfatiza, se tenía que haber ley para que el hombre viera la gravedad de lo que pues hacía, ¿verdad? Y para que buscáramos y tratáramos de buscar a Dios en busca de misericordia y de perdón, porque tú y yo necesitamos misericordia y perdón de Dios. Esto es en los días de Moisés, tanto como los días de hoy. Tú y yo tenemos que reflexionar. Hay una ley que nos sujeta, que nos somete para que nosotros estemos, ¿verdad?, regulados a no estar haciendo como quisiéramos. Y la ley pone de manifiesto nuestro pecado y pone la responsabilidad exactamente sobre nuestros hombros. Cuando nosotros hacemos algo, cuando pecamos, cuando nos equivocamos, cuando hacemos mal, la responsabilidad es de nosotros. Cae en nuestra vida, en nuestros hombros, ahí está la responsabilidad. Cada uno es responsable por lo que hace. Muchas personas dicen, no, yo hice esto por aquello, por esta o por aquel, o por, ¿verdad? Excusas por todos lados, que para excusar su pecado.
Pero recuerda, el único responsable de que si pecas o no pecas eres tú o soy yo. Somos responsables de lo que hacemos. Nosotros conocemos el bien y el mal. El Señor nos dio a conocer eso. Entonces nosotros tenemos que ser responsables. Tenemos que entenderlo. Y cuando estamos convencidos de que hemos pecado, ¿verdad? Debemos buscar a Jesucristo para recibir sanidad. Cuando tú y yo reconocemos que somos pecadores, que fallamos, que no somos perfectos, nosotros tenemos que buscar de nuestro Señor Jesucristo para que nos ayude y entonces buscando esa relación con Jesús, nosotros vamos a poder recibir esa sanidad interior, esa sanidad que se necesita en el alma, esa sanidad para cambiar nuestro carácter, nuestra actitud, quizás nuestra manera de pensar, quizás nuestra manera de hablar, la manera de expresarnos. Todo en cuanto nos desarrollamos, las actitudes que tengamos, necesitan ser transformadas y tocadas por nuestro Señor Jesucristo para que realmente haya un cambio. Si lo quisiéramos hacer de nuestra forma, no íbamos a poderlo hacer. Necesitamos de nuestro Señor Jesús. Él te va a dar la sanidad. ¿Hay alguna área que tú necesites cambiar? Déjame decirte que a través de Cristo puedes lograrlo, porque Cristo quiere darnos esa sanidad. Quizás estás herido por un pasado muy tormentoso o muy doloroso, quizás estás sufriendo en tu corazón por alguna decepción, quizás estás sufriendo por algún engaño. Déjame decirte, Cristo te ama y quiere ayudarte a que tú tengas esa sanidad interior, Así es de que Adán es una figura, ¿verdad?, de la contraparte de Cristo. Porque así como Adán representa la humanidad que Dios creó, Adán representa eso, también nuestro Señor Jesucristo representa a esa nueva humanidad, pero es espiritual. Así es de que Adán representa, la humanidad, ¿verdad?, la creación de Dios, pero Cristo representa esa humanidad espiritual. Por medio de Adán, nosotros estábamos destinados a morir, pero por medio de Cristo tenemos la esperanza de vida eterna. Y eso es importante que tú y yo lo sepamos. Nosotros tenemos que considerar eso. Todos nacemos con parte de la familia, ¿verdad?, de Adán, de ese linaje que nos produce a muerte segura. Todos. Y todos también cosechamos del pecado de Adán, heredamos su culpa. Una naturaleza pecaminosa que es la tendencia a pecar. Recuerden que hasta los niños chiquitos ahí andan queriendo hacer maldades. ¿Cómo tan chiquita el niño ya tiene esa maldad de querer romper el vidrio, de querer pegar a otro niño, de hacer, pues, ¿verdad?, travesuras grandes, quizás a después, ya jóvenes, como hemos visto que jóvenes nos dicen las noticias, que llegan a las escuelas, matan a sus compañeros, o inclusive jóvenes que matan a sus padres, o que tienen algún problema. Todo eso se ve porque hay una herencia pecaminosa a través de Adán, a través del pecado que nos condena a la muerte. Pero una naturaleza pecaminosa y que nos hace pecar, y nos da el castigo de Dios, ¿verdad? Sin embargo, eso es lo que yo quiero que tú y yo notemos hoy. Sin embargo, por la obra que Cristo hizo en la cruz, podemos cambiar juicio, como era el de la ley, el juicio, al perdón, cambiar nuestro pecado por la justicia de Jesús. Entonces Dios quiere que entendamos que a través de Cristo nosotros somos justificados y ya no viene condenación a nuestra vida, sino viene justicia a nuestra vida. Si en tu vida se condenaba de todas las formas, por todos los medios y en todos los pecados, déjame decirte que a través de Cristo tú tienes justificación. El Señor Él no te va a condenar, Él te va a hacer justicia para tu vida. Él nos va a dar esa justicia que necesitamos y que a veces no la vemos en el hombre.
no la vemos quizás en el trabajo, no la vemos con nuestros familiares, quizás no la vemos con nuestra pareja, quizás no lo vemos con nuestros hijos, pero nuestro Señor Jesucristo no falla. Él va a hacer justicia a nuestras vidas, sea lo que sea. Cristo nos ofrece la oportunidad de nacer en su familia espiritual. Qué bonito poder saber que el Señor nos da esa oportunidad de linaje que empieza con perdón y conduce a la vida eterna. Qué precioso saber que podemos ser perdonados para poder ser salvos, para poder tener una vida eterna. Tú y yo ya no vamos a perecer en el pecado como con Adán, sino al contrario, a través de nuestro Señor Jesucristo tenemos esa oportunidad. Así es de que si no hacemos algo, déjame decirte, mi querido hermano, tú querido televidente que estás ahí, si no haces algo al respecto, ¿qué es lo que te espera? ¿Verdad? Una muerte mediante Adán. Una muerte segura mediante el linaje de Adán, del pecado, de la desobediencia. Pero aquí viene algo muy importante que es bueno que tú y yo sepamos. Si acudimos a Dios por esa fe, por creer, tenemos vida a través de Cristo. Entonces lo único que tú y yo necesitamos hacer es creer en lo que Dios está haciendo a través de la vida de Cristo, a través de nuestro Señor. Qué gran promesa para los que aman a Cristo, qué gran bendición para todo aquel que ha recibido a nuestro Señor, que ya lo tiene en su corazón, que su Espíritu mora en él, que lo guía día a día. Qué gran promesa, qué gran bendición, qué ventaja tan grande. Por eso es importante que nosotros lo consideremos. La vida eterna es nuestra ahora y por siempre. Una vez que tú estás en Cristo, que tú vives a la forma del Señor, lo que el Señor quiere, tu vida eterna nadie te la puede quitar. Tu salvación no te la puede quitar. Podemos vencer la tentación en el poder y la protección de Jesucristo. Cualquier momento que tú tengas de tentación, de pecar, de querer fallar, de querer mentir, de querer abusar, de hablar malas palabras, no sé en qué situación o en qué debilidad tu vida esté. Pero déjame decirte que tú puedes